Bueno, para hacer este glosario pensé muchas cosas, porque además el profesor nos puso la posibilidad de hacerlo como quisiéramos y pensé en una posibilidad que tuviera que ver conmigo. Y esa posibilidad está en la manera en la que yo puedo aprender más efectivamente. Y cómo yo aprendo efectivamente desde la imagen. Soy una persona de mucha imagen. Entonces siempre estuve intentando pensar de qué manera podría yo entender mucho mejor cada una de las palabras de este glosario. Como ya les digo, lo resumí en que podría apropiar estos conceptos, al menos estos conceptos, graficándolos y dibujándolos, entendiéndolos desde una imagen, ya que estos venían principalmente de una acción concreta que englobaban un montón de otras cosas. Bueno, si quisiera empezar por esta premisa de dibujar los conceptos, debería arrancar por el gran macro de todos estos glosarios. Y aquello está en la educación y la enseñanza, que es lo que nos atañe, pues, como esta materia, ¿cierto? Entonces nosotros decimos, bueno, educación y enseñanza no son lo mismo, no son como sinónimos. Bueno, ¿cuál es su diferencia? Empecemos por educación. La educación es el sustantivo del verbo educar, pero esta acción no solo reposa en la relación maestro-alumno, sino que también reposa en nuestra condición humana, en lo primitivo, el instinto primitivo de aprender. En ese sentido, una ciudad, una cosa, una situación, educan. En todo podemos encontrarlo. Por eso hablamos de educación escolar o educación ciudadana, etc. Por otro lado, cuando hablamos de enseñanza, estamos hablando de la praxis, la práctica de enseñar. Es el acto que deviene aprendizaje en su resultado. Este sí recae en los sujetos o agentes, los cuales son la relación maestro-alumno. Si hablamos de estos agentes, también del concepto en sí, debemos traer entonces la palabra aprendizaje y ligarla a enseñanza. ¿Por qué? Porque la relación maestro-alumno tiene que ver con la relación enseñanza-aprendizaje. Una calle que va en doble vía y de manera horizontal, no una loma vertical en un solo sentido como se ha creído en anteriores épocas. Si nos preguntamos por estas y cómo realizarlas, aparecen dos palabras que parecen ser enemigas, pero que solo son una cara de una misma moneda. Dos hermanas que parecen que pelean, pero deben apoyarse la una a la otra para lograr este acto de enseñar. Y son, me imagino que ya saben, pedagogía y didáctica. Entonces, aquí es donde se pone tensa y complicada la cosa. Pero vamos con tranquilidad y por partes, como hemos venido haciendo. Empecemos por el principio, la historia y nacimiento de estas palabras. La pedagogía nace de una composición de varios momentos en la historia y de las acciones de acogimiento y acompañamiento que surgen en ella. Acogimiento y acompañamiento, recuérdenlo muy bien. Entonces empezamos con el paidagogo, que era el esclavo que cuidaba a los niños en la antigua Grecia y los llevaba a la escuela. También teníamos la palabra pederasta, en ese mismo contexto, que era el que iniciaba las juventudes en la sexualidad. Y también el pedante, que era el que hablaba mucho. Pasamos mucho más adelante en la historia y hablamos de el cura, que toma el papel de impartir la educación religiosa católica, la moral, las primeras letras, el orden y la conducta. Mucho más adelante, el preceptor, este sujeto era el que enseñaba las operaciones de matemática, la lengua común, escritura y lectura, que se da en la Revolución Francesa, que promovía los valores de libertad, esto es muy importante, y también de idea de alumno. Otro poquito más adelante, la escuela,
que surge como una institución que comenzó como rama de la policía para evitar los desvíos de la infancia y promover la, entre comillas, higienización de la conducta. Bueno, de aquí desemboca toda esa palabra. Es así pues como la pedagogía se nutre de un montón de lugares y un montón de momentos para recomponerse y resultar en la gran definición. Una reflexión, una pregunta constante por los escenarios, lugares y disciplinas. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Hacia dónde? Es un conjunto de saberes que buscan un impacto significativo en el proceso educativo, pero también en la cultura y la construcción del sujeto. Por eso les decía arriba que la libertad era importante. En resumen, la pedagogía estudia la educación. Esto también guárdenselo. Pasemos a la didáctica, que se encarga de las situaciones en torno al arte de enseñar. Estudia los procesos y las estrategias que ayudan a estructurar y realizar la enseñanza. También son preguntas, pero más hacia la práctica, la praxis. ¿Quién, con quién, cuándo, dónde, qué? Y está además nutrido por las ciencias. Nace con la vía del crecimiento exponencial de los grupos de investigación y los saberes disciplinarios. Da cuenta de las transformaciones de la sociedad, del capitalismo financiero despojado, sí, de la emoción y la filosofía. Muy adoptado en la historia por la tradición de la educación anglosajona, que buscaba enseñarle a los obreros, en el auge de la revolución industrial, cómo operar las máquinas y cómo tener saberes instrumentalizados. Por esto último es que se hace mal visto la didáctica, por su historia. Porque las relaciones que hemos hecho hoy en día no van con esta corriente. Pero lo malo no es la didáctica en sí, sino cómo se ha utilizado. Porque el preguntarse por esas situaciones y estrategias para el acto de enseñar es fundamental para un maestro en su proceso. Incluso la didáctica tiene un triángulo el cual nos hace ver la gran interacción y el proceso de la enseñanza, el cual tiene 3 vértices: maestro, aprendiz y escuela, que contiene los saberes. Y entre estos vértices hay una relación muy importante que hay que mirar también con lupa. En resumen, la didáctica estudia la enseñanza. Guárdense esto también. ¿Ven por qué era importante hacer la diferenciación de educación y enseñanza? Ahora hagamos una diferenciación de pedagogía y didáctica. La pedagogía es radial y crea saber. El pedagogo da de sí y no meramente contenidos. El saber, actuar y hacer pedagógico se lee en clave hermenéutica. También es poético porque crea nuevas realidades dentro de esa reflexión. Por otro lado, la didáctica afirma, justifica su acción en los beneficios de la ciencia, enseña contenidos, vigila procesos de apropiación y efectividad, diseña dispositivos de transmisión y enseña el contenido desde una disciplina. Ya teniendo bien diferenciados y ubicadas estas palabras, entra en juego una muy crucial, que es la del saber. El saber es una palabra que debe tomarse con lupa también, porque hace parte pues como de lo que enseña, de lo que se enseña, ¿cierto? Pero también despliega un montón de cosas. Empecemos por su naturaleza. En la cotidianidad podemos hablar del saber como lo que sé hacer, que eso va dentro de las acciones, y las disciplinas que sé. Entonces el saber se define como inteligencia y experticia. El saber entonces proviene de la experiencia vivida y de la relación establecida con los otros y el mundo. Diferenciamos el saber del conocimiento. Así. Un conocimiento es lo que permite el equilibrio entre el sujeto y el medio. Y un saber es una construcción social que habita en una institución. Es por esto que la escuela no produce ni enseña conocimientos, sino saberes. El saber es la experiencia en la práctica. Pero existen una variedad de saberes, como ya les había dicho. Empecemos. La tradición, que es un dispositivo cultural de educación con iniciación y socialización.
como los rituales para entrar en etapas vitales, como lo son en nuestra prosaica, los 15 y bueno, ese tipo de cosas. Un saber común o un sentido común de los saberes universales o que varios sujetos de una comunidad han declarado como verdad en la práctica. Estos encierran tradiciones, contextos, política, pero en sí es una estructura de regulación del pensamiento, el sentido común. Y finalmente el saber didáctico y el saber pedagógico. Retomemos entonces estas dos palabras que parecen riñar. Si la pedagogía estudia la educación y la didáctica la enseñanza, ¿no debería estas dos armar un gran matrimonio entre la ciencia y la filosofía para el gran acto de la educación-enseñanza? Si bien la enseñanza debería dejar al estudiante capacidades para tomar decisiones en torno al saber, también debería tener un sentido político, cultural y social. Porque enseñar es un acto político y por ende pedagógico, pero también didáctico. Y bueno, espero les haya gustado este video. Lo hice con mucho cariño y nada, quiero agradecer mucho esta clase porque realmente ha sido de aprendizaje significativo. Gracias por verlo y nos vemos en clase.